y si además es ratificado por unanimidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde le dice, señor presidente, el proceso que usted está convocando es ilegal. Y si el Tribunal Supremo Electoral le dice la metodología de lo que usted llama consulta es ilegal. Y si los órganos competentes como los juzgados embargan el material que se iba a utilizar para ese proceso, en cualquier país del mundo que se respetan las leyes, un material embargado no puede ser sustraído absolutamente por nadie excepto por los juzgados. En nuestro país nadie está por encima de la ley. Pueden haber imperfecciones en la aplicación de la ley, pero eso no quiere decir que alguien esté por encima de la ley. Tenemos que trabajar inclaudicablemente para que se consigne que la ley se debe ser obedecida por todo el mundo. El presidente de la República en su momento, don José Manuel Zelaya Rosales, desacató una orden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desobedeció la orden de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, desobedeció la orden de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, desatendió la orden de embargo del Tribunal Supremo Electoral, y como no hay prerrogativa, el señor presidente en su momento, don Manuel Zelaya Rosales, tuvo que enfrentar eso. Ha traído esa situación una encrucijada a nuestro país, que obviamente demanda de un diálogo. Hubo un error en el proceso, no debió haber terminado en Costa Rica don José Manuel Zelaya Rosales. Y ante eso, la Fiscalía de nuestro país está investigando el por qué, luego de la captura, don José Manuel Zelaya Rosales terminó en Costa Rica. Y tendrá que responder ese proceso. Pero hasta la orden de captura, emitida por la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, era un proceso completamente legal. Agradecemos entonces, menciono esto, porque queremos delimitar la palabra de golpe. En nuestro país, las Fuerzas Armadas no están en control del gobierno. No lo estuvieron antes, no lo estuvieron durante, ni han estado después. En nuestro país hay tres poderes perfectamente constituidos: una Corte Suprema de Justicia, un Congreso Nacional y un Poder Ejecutivo. Los tres funcionan. Una Fiscalía General de la República con rango constitucional y funciona. Nosotros entendemos a los países amigos. ¿Y cómo no vamos a entender a Costa Rica cuando interpretan la llegada de don Manuel Zelaya Rosales como algo irregular? Nosotros también. Y demandamos que esa respuesta debe ser dada. Pero no podemos obviar el proceso. Y eso nos tiene en este diálogo. La delegación hondureña, de un lado y de otra parte, vamos a hacer esfuerzos totales porque fructifique este diálogo. Y como han hecho aquí la mención de la delegación Micheletti, yo no quisiera entrar en divisiones Micheletti-Zelaya, unos hondureños y otros hondureños, pues ninguno de los hondureños aquí hemos abandonado. Esta persona arribó a la casa del anfitrión a las 1 de la tarde y no nos hemos ido. Y también la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, doña Vilma, y tampoco ha abandonado. Dos miembros de la delegación que llevan 24 horas sin dormir pidieron retirarse, ir al hotel, tomar un poco de descanso, bañarse y regresar, y ya están aquí. Y las pláticas no se han interrumpido y no se van a interrumpir. ¿Por qué si usted dice que nadie está por encima de la ley? Esta promete ser una larga noche. Teniendo toda la oportunidad, y si cometieron un error, ¿por qué volvieron a cometerlo, a no dejarlo aterrizar para someterlo a un juicio? En ese momento el señor Zelaya Rosales tiene sus juicios abiertos, sin lugar a dudas. Y como le repito, el hecho de que le haya parado en Costa Rica es una situación que la Fiscalía General de la República hace una semana empezó a investigar, porque la orden era una orden de captura.
Lo que él haya parado en Costa Rica es una cuestión que demanda de la sociedad hondureña una respuesta, y la Fiscalía General de la República, el cardenal y el Consejo de Obispos también reclamaron esa respuesta. Pero eso, aunque hubiera pecado en esa situación, no derrite, no olvida lo que ocurrió para que ese acontecimiento se diera. Eso nos tiene en este diálogo. Sí, pero usted plantea recién que no es un golpe de Estado o que las Fuerzas Armadas no están gobernando el país, pero por el hecho de que se haya cometido esa contradicción de que hay orden de captura y todo lo demás, y se lo haya sacado del país, y además no se lo deja regresar, es decir, los que lo sacaron del país son los militares. Entonces los militares tienen control. No, y ahora le explico por qué. Sí, señor. La segunda parte, no solo los militares dan golpe de Estado, hay civiles que dan golpe de Estado. Jorge Serrano lo dio a mitad en su periodo en Guatemala. Entonces, la quiebra del orden constitucional parece que es un golpe de Estado. Me agrada. Me agrada mucho. Cuando usted dice la palabra parece, quiere decir que usted demanda de mayor información para poder acertar. Lo digo porque claro. Es más que claro. La quiebra del orden constitucional es un golpe de Estado. Lo de un uniformado, lo de un tipo como un crack. Usted comprende el Estado por tres poderes: Sí, claro. Ejecutivo, Congreso y Corte. Pues el Congreso y la Corte en nuestro país le dijeron al Ejecutivo, que es el balance de poderes: estás actuando mal. Y el que lo sacó fueron los militares. En nuestro país, la policía, cuando se escribió la Constitución, la policía de nuestro país era parte de las Fuerzas Armadas. Cuando separan a la policía del ejército, no hacen la enmienda constitucional. Entonces, la custodia del proceso constitucional en nuestro país, por mandato de nuestra Constitución, sigue siendo de las Fuerzas Armadas de Honduras. Por eso, cuando empieza el proceso electoral, las Fuerzas Armadas se ponen bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral. O sea, lo ideal sería, pero en nuestra Constitución esa enmienda no se ha hecho. Literalmente, el único ministerio en Honduras, que tiene rango constitucional es el Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque quedó así en la Constitución. ¿Que hay que perfeccionarla? Probablemente. ¿Quiénes son los encargados de perfeccionarla? Los hondureños. ¿Que podemos tomar ejemplos de otras sociedades? Correctamente. Pero hoy por hoy, así está la Constitución. Ese mandato se lo dio por unanimidad de votos la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas. Situación que lamentamos, situación que hubiéramos deseado todos que no ocurriera, situación que deseamos todos que se supere. Pero eso fue un mandato constitucional. Eso da una visión diferente, sumado a que en Honduras no hay inmunidad, no hay antejuicio, es un proceso común y corriente. Ahora, quiero contar algo en esta franja de tiempo. El gobierno de la República, el Ejecutivo, fue notificado por cada uno de los pasos. Cuando lo contencioso administrativo le dijo no procede, fue notificado. Cuando la Corte de Apelaciones dijo no procede, fue notificado. Cuando la Corte Suprema de Justicia le dijo no procede, fue notificado. Cuando fue embargado el material, le dijo no procede, fue notificado. Entonces, en esta dinámica de este problema, nosotros podemos caer en la tentación de creer que una de las soluciones aplicadas es perfecta, o creer que la otra teoría es perfecta. Eso como sociedad no nos arribaría a perfeccionarnos. Pero obviamente hubieron toda una serie de antecedentes que tienen un sobrepeso, una responsabilidad en cómo desembocó esta situación. Y esperamos superarla. La Cancillería ha insistido mucho en que la función de ellos es operativizar el retorno de Zelaya. ¿Para ustedes es un punto de discusión o es un punto que está fuera de discusión? Nosotros sabemos que los marcos y las referencias para cualquier discusión tienen cabida todas las posibilidades, menos ir allá, más allá de lo que las leyes permiten. Entonces nosotros queremos asegurarles a Costa Rica, asegurarle al anfitrión y asegurarle al mundo entero que seguimos en el diálogo, muy animados de este diálogo, muy esperanzados de este diálogo, pero también muy esperanzados
que en la medida que surja la información sabremos encontrar las avenidas de concordancia. Les agradezco, muchísimas noches. Bueno, evidentemente el cansancio está haciendo mella en la delegación. Primer discurso con el que discrepaban prácticamente con las preguntas todos los periodistas, pero con cierta coherencia el que se ha presentado por parte de la delegación golpista. Veremos los ex cancilleres que la integran, así como la ex integrante de la Suprema Corte, especialmente López Contreras, que apareció cuando el golpe estaba en pleno desarrollo en la primera o segunda presentación del presidente golpista y el canciller golpista, un ex canciller de mucha experiencia, que ha sido incluso embajador ante la Corte de St. James, quien es López Contreras, pero no está allí. Llegó como probablemente jefe de la delegación, pero aquí han sacado lo que en béisbol llamamos